Bueno, hermanos, durante las últimas 2 semanas hemos estado estudiando el tema del principio regulador de la adoración. Ya hemos visto 2 clases acerca de ese tema, y es que el principio regulador de la adoración es una doctrina distintiva que sostenemos nosotros como una iglesia reformada. Es uno de los distintivos de una iglesia reformada, el afirmar el principio regulador de la adoración. Y esta doctrina nos ayuda a responder una pregunta muy importante: ¿cómo debemos adorar a Dios? Esa es la pregunta que responde el principio regulador. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y básicamente se han dado 2 respuestas principales a esta pregunta, y traje un pequeño gráfico que ahí podemos ver. Por un lado, del lado izquierdo, está el principio regulador, que es el que sostenemos nosotros como iglesia, y a la pregunta ¿cómo debemos adorar a Dios? Respondemos: debemos adorar solamente como Él ordena, que es lo que está dentro del cuadro del lado izquierdo. Lo que Dios no ordena está mal, que todo lo que está fuera del cuadro está mal. Ese es el principio regulador. Por otro lado, como pueden ver en la imagen del lado derecho, otros cristianos han dicho: bueno, es verdad, debemos adorar a Dios como Él lo ha ordenado, y en eso están de acuerdo con nosotros, pero adicionalmente ellos dicen: podemos adorar a Dios de formas en que Él no ha prohibido. Si algo no está prohibido, también es una manera correcta de adorar a Dios, dicen estos otros cristianos. Y eso es a lo que se le ha conocido como el principio normativo de la adoración. Nosotros nos adherimos al principio regulador, que está del lado izquierdo, y no al principio normativo, que está del lado derecho. Y ahí podemos dejarlo un ratito la imagen, porque nos va a servir ahorita. Cuando entendemos estas 2 formas de ver lo que está, la forma en que debemos de adorar a Dios, a veces puede que nos cueste algo de trabajo asimilarlo. Y una razón por la que nos puede costar trabajo es porque en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana de lunes a sábado, podemos decirlo, vivimos de una manera más semejante al principio normativo. Vivimos de una manera semejante al principio normativo. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo en el auto y queremos dar en algún momento una vuelta en U, y llegamos a un espacio donde haya para dar vuelta en U, lo único básicamente en lo que nos fijamos es en que no esté prohibido en ese lugar dar vuelta en U. Si no está prohibido, entonces está permitido y podemos pasar con la prudencia debida. Cuando llegamos a nuestro destino, igual, lo único en lo que nos fijamos básicamente es: bueno, no hay un letrero de no estacionarse, por cuanto no está prohibido, está permitido. Así que en esas circunstancias aplicamos esa frase: si no está prohibido, está permitido. Y eso es lo que dicen los que afirman el principio normativo en la adoración. Otro ejemplo de cómo vivimos normalmente vamos a decirlo así, de lunes a sábado, con una ética semejante al principio normativo. Y es el ejemplo de cuando se va a construir una casa o un edificio. Cuando se va a construir una casa o un edificio, es verdad que necesitamos apegarnos, o la constructora necesita apegarse a ciertas leyes o a ciertas normas que apliquen en la zona. No sé, quizás tienen un límite de construir hasta 3 pisos, vamos a decir. Pero si uno obedece esas normas, lo demás para construir esa edificación, lo demás que no esté prohibido, asumimos que está permitido. Y entonces,
haces una edificación de 3 pisos, como lo marca la ley en esa zona, pero lo demás, el color de tu fachada, los interiores que vas a poner, el número de cuartos en que se va a organizar la vivienda, puede hacerse como mejor le plazca al dueño o al arquitecto o como mejor convenga. Y nuevamente, aquello que no está prohibido está permitido. Así es como vivimos en nuestra vida cotidiana. Ahora, continuando con el ejemplo de la construcción, pero ahora desde una perspectiva bíblica. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto de camino a Canaán, en esos 40 años, sus casas en ese momento no eran fijas, sino eran tiendas que ellos podían mover, eran una especie de tiendas de campañas. Pero dentro de ese contexto, Dios no le ordenó nunca al pueblo de Israel cómo debían construir sus tiendas. Dios nunca les dijo qué materiales usaran, Dios no les dijo en particular si debían usar pieles o telas, ni cuáles eran las medidas que debían seguir o los muebles que debían incluir. Ellos eran, en ese sentido, libres de hacer o organizar sus tiendas como mejor les pareciera. Y ni siquiera Moisés, que era el líder del pueblo, recibía instrucciones sobre cómo hacer su tienda. Nuevamente, lo que no estaba prohibido estaba permitido. Pero hubo una tienda en particular en el tiempo de Israel, o una casa de la cual Dios sí dio instrucciones muy específicas, detalladas y rigurosas. Dios dio instrucciones específicas de su propia casa, cómo se iba a hacer su propia casa, es decir, el tabernáculo. El tabernáculo estaba erigido en medio del pueblo de Israel, como esa tienda o como la casa del rey de Israel. Y cuando vemos la descripción de los materiales, del mobiliario, etcétera, vemos cómo era una casa o una tienda especial. Pero era mucho más que especial, era un lugar santo. Era un lugar santo porque allí habitaba la presencia especial de Dios con su pueblo. Así que cuando Dios dio instrucciones sobre la construcción, los materiales, las dimensiones, el mobiliario y incluso el uso que se le daría a esta tienda, al tabernáculo, Dios esperaba que se siguieran esas instrucciones con una rigurosa y completa obediencia. Y cuando leemos Éxodo 39, que es el resumen de la construcción del tabernáculo, vemos continuamente que Moisés y el pueblo de Israel hicieron las cosas tal como Dios lo había mandado. Y por ejemplo, dice Éxodo 39, 42 al 43, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que vemos allí como en la construcción del tabernáculo, la casa de Dios, el templo de ese momento, el lugar especial de adoración, las cosas debían de hacerse tal cual como Dios lo había mandado, sin que se le añadiera nada. En ese sentido se debía seguir lo que hoy conocemos como el principio regulador, solamente hacer lo que Dios ha ordenado, sin añadirle nada por mejores intenciones que hubiera en Moisés o en el pueblo de Israel. Se debía de hacer solo lo que Dios había ordenado. Lo que Dios no había ordenado estaba mal en el contexto de la construcción del tabernáculo y de la adoración a Dios. Y esto entonces nos deja ver algo importante de esta doctrina, que es el punto principal de esta enseñanza. El principio regulador de la adoración da por sentado o da por hecho que hay una distinción entre la adoración en la iglesia y el resto de nuestras vidas. Hay una distinción entre la adoración en la iglesia
y el resto de nuestras vidas. En otras palabras, Dios regula y ordena la adoración de una manera diferente a cómo regula el resto de nuestras vidas. Su adoración, la forma en que debemos de adorarlo, está detallado de una manera particular. Para nuestra vida cotidiana, en la familia, en el trabajo o como ciudadanos bajo un gobierno, Dios nos ha dado mandamientos que sí son muy claros y preceptos generales en su palabra, dentro de los cuales podemos vivir para glorificarlo, pero no nos da detalles específicos. Por ejemplo, Dios nos ordena que trabajemos. Ese es un mandamiento. Y por el contrario, dice que no hay que robar, pero la Biblia no nos ordena a cada uno en particular cuál es el trabajo que debes elegir o la vocación que debes de seguir, siempre y cuando, por supuesto, sea lícito, esté dentro de lo que Dios permite. Así que, siguiendo este ejemplo del trabajo, Dios nos da principios que debemos sopesar según las circunstancias particulares de nuestras vidas y, por supuesto, buscando la sabiduría de la palabra de Dios y de otras personas que nos puedan ayudar. Pero no hay algo específico de exactamente cuál es el trabajo que cada uno de nosotros debemos de tomar. Pero igual en la familia, alguna vez he dado este ejemplo, Dios, que lo escuché de un profesor en el seminario, pero Dios ordena a los maridos que amen a sus mujeres, pero Dios no le dice a los maridos que diario le deben de regalar flores. Ese podría ser una manera, pero dentro del principio de amar a la esposa podrían haber diferentes maneras de mostrar ese amor, que no necesariamente es regalando flores diario, etc. Así que en la adoración podemos afirmar que Dios es más específico e incluso un poco más restrictivo en cuanto a cómo lo debemos de llevar a cabo. Y ya hice mención acerca de cómo se construyó el tabernáculo en el tiempo del Antiguo Testamento y cómo Moisés y el pueblo de Israel siguieron las instrucciones al pie de la letra sin añadirle nada más. Pero ahora en el Nuevo Pacto ya no tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo físico. Pero como todos sabemos, aquí la iglesia es ahora el lugar de la presencia especial de Dios. La iglesia ahora es la casa de Dios, es su templo y por tanto también debe de regularse de una manera especial, de una manera distinta a cómo se regula el resto de nuestras vidas. Y es por eso que al principio regulador de la adoración, a veces también se le llama el principio regulador de la iglesia, porque es dentro de la iglesia donde aplicamos este principio de una manera muy especial. Y ahora, habiendo hecho esta algo larga introducción, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos muestran el carácter especial y santo que tiene la iglesia y que es este marco o este contexto donde aplicamos el principio regulador de la adoración. Ahora, como una nota aquí, el principio regulador no solo aplica a cómo ordenamos nuestro culto de adoración, qué es lo que hacemos aquí, sino incluso también puede aplicar a la forma en que se organiza el gobierno de la iglesia y que, como muchos aquí, particularmente los miembros lo conocen, seguimos una forma de gobierno congregacionalista o bautista, pero eso también sería parte de ese principio regulador de la iglesia, de hacer las cosas tal como Dios lo ha mandado. Ahora vamos a ver el primer pasaje que está en Mateo 18, versículos 15 al 20. Que es el pasaje conocido
sobre la disciplina eclesiástica. Pero hay un punto en particular que ahorita me gustaría resaltar. Dice Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como ustedes saben, este pasaje habla de la disciplina de la iglesia y particularmente también de los pasos que hay que seguir cuando alguien ha pecado y la importancia de no hacer chismes y hablar por aquí y por allá, sino ir directamente con la persona que nos ha ofendido, que ha pecado, y seguir el procedimiento que Dios nos marca ahí. Pero en particular aquí no se trata de hablar tanto de la disciplina de la iglesia, sino me gustaría resaltar que al menos en el tercer paso de la disciplina dice que se debe de decir a la iglesia el asunto. Se debe de decir a la iglesia, es decir, a la congregación, a la iglesia local reunida para que se escuche el caso y se pueda analizar. Pero de manera más particular, el versículo 20 nos dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3, es decir, Dios promete estar, Cristo promete su presencia incluso en la iglesia local más pequeña, donde hay 2 o 3 reunidos. Y luego añade que están congregados, dice Cristo, en mi nombre. Estos 2 o 3 están congregados en el nombre de Cristo. No es una reunión de 2 o 3 o más, cualquiera. Y me gusta cómo lo explica aquí el pastor Sam Waldron. Dice él: esta frase de en mi nombre hace referencia a la reunión del pueblo de Cristo en su carácter oficial de la iglesia suya y bajo su autoridad. Designa la reunión en cuestión como una reunión oficial, formal e intencional del pueblo de Cristo bajo su autoridad. Y allí acaba la cita. En palabras sencillas, cuando Cristo dice que están congregados en mi nombre, nos está hablando de una reunión convocada y formal de la iglesia. No es meramente que 2 o 3 cristianos se encontraron en la tienda, hicieron una oración. No es una reunión, una convocación formal de la iglesia local. Y allí, en esa iglesia local, Cristo promete estar presente. Y eso nos muestra el carácter especial y santo que tiene la iglesia. Y un pasaje paralelo a Mateo 18, igual, que nos habla de una situación de disciplina eclesiástica en un caso práctico, es 1 Corintios 5. Y fíjense cómo en 1 Corintios 5, 4 vemos conceptos similares a Mateo 18, porque dice allí, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 5, 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, etc. Nuevamente vemos cómo estaba la iglesia, o la iglesia debía reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo esas acciones de la disciplina. Así que estos 2 pasajes al menos nos muestran algo, que así como Dios prometió estar con su presencia en el tabernáculo y posteriormente en el pueblo en el Antiguo Testamento, Cristo, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento prometió también estar en el templo del Nuevo Testamento, que es su iglesia reunida,
Es verdad, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero Él está de una manera especial cuando su pueblo se reúne en su nombre. Y esto quiere decir que las reuniones de la iglesia son diferentes a cualquier otra reunión que podamos tener, incluso reuniones que podamos tener como hermanos. Podemos reunirnos para un cumpleaños, podemos reunirnos para platicar, pero cuando nos reunimos en el nombre de Cristo como la iglesia local, tiene esta reunión un carácter especial y santo. Y si tiene este carácter especial y santo, quiere decir que debemos de tener cuidado en cómo nos conducimos en la casa de Dios. Debemos de hacer las cosas tal como Él lo ha ordenado. Y esto es muy claro en un tercer pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo 3:15. Donde Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos allí cómo se le da 3 descripciones a la iglesia. Se le dice la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente y en tercer lugar, columna y baluarte de la verdad. Pero particularmente nos enfocaremos en las 2 primeras descripciones, que es la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente. Vemos allí cómo a la iglesia se le llama la casa de Dios. Ya la casa de Dios no es el tabernáculo como lo fue en el Antiguo Testamento, ni el templo, es la iglesia. Esto nos habla de esa relación cercana que tiene la iglesia con Dios. Y en segundo lugar vemos que se le llama la iglesia del Dios viviente, del Dios viviente. Y aquí nuevamente me gustaría citar textualmente las palabras del pastor Waldron, que dice, esta descripción tiene como objetivo enfatizar la idea de que esta iglesia es dominada por la palabra, la presencia y el poder de Dios. Es la iglesia en la cual Él habita, en la cual Él está activo, en la cual Él rige. Fin de la cita. Así que, como vemos en este pasaje, la iglesia es la casa del Dios, y no de cualquier Dios, es la casa del Dios vivo. Y Timoteo y nosotros también juntamente debemos de saber que hay una forma en cómo debemos conducirnos. Hay una forma en cómo debemos adorar a Dios y que en la teología reformada se ha resumido como el principio regulador de la adoración o principio regulador de la iglesia. Estamos en la casa de Dios cuando nos reunimos. Cuando somos pequeños de edad, nuestros papás nos enseñan a conducirnos apropiadamente al ir a otra casa. Y cuando vamos, no sé, a la casa de los abuelos, a uno le dicen, no andes agarrando las cosas del abuelito, no andes ahí tocando lo que no es tuyo sin permiso, mucho más si uno va a visitar a alguien que no es familiar, pero hay una manera de conducirnos en las casas ajenas. Y ahora, como pequeños nos enseñan eso nuestros papás, el respeto de lo ajeno, pero imaginemos a una persona que no solamente anda agarrando lo que no es suyo, sino que además se pone a acomodar los muebles como mejor le parece porque piensa que la persona no los tiene bien organizados. Y se pone a mover la sala y el comedor porque piensa que es mejor de otra manera. Para todos lo consideraríamos una falta de respeto. Pero de la misma manera, cuando venimos a la casa de Dios, no podemos hacer las cosas como a nosotros mejor nos parezca, sino que debemos de conducirnos tal como Dios lo ordena en su palabra. Así que el punto principal de esta enseñanza ha sido que la iglesia, que es la casa de Dios, es el contexto en el cual se aplica el principio regulador de la adoración, porque es
una reunión santa, una reunión especial donde está la presencia de Dios. Y sí, es verdad. En otras áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, hay mandamientos, hay principios generales que debemos de seguir, pero que no son tan rigurosos como lo es en la casa de Dios y en su adoración y en el gobierno de la iglesia. Este es el contexto del principio regulador, la iglesia. Así que, en conclusión, al afirmar el principio regulador de la iglesia, implícitamente también estamos afirmando que la iglesia es la casa de Dios o su templo y por lo tanto debe regularse de una manera especial y distinta al resto de nuestras vidas. La iglesia y sus reuniones formales es el marco o contexto donde se aplica el principio regulador. Y a manera de breve aplicación, hermanos, que esto nos lleve el día de hoy a recordar que Cristo, como lo prometió en Mateo 18 o en 1 Corintios 5, Cristo está verdaderamente presente con nosotros cada domingo que nos reunimos y que no deberíamos de tratar estas reuniones como cualquier reunión, no deberíamos de tratar la iglesia como cualquier otra institución u organización, sino como el lugar donde Dios se reúne con su pueblo para bendecirlo de forma especial. Y aquí podríamos terminar aplicando las palabras que dijo Jacob en el libro de Génesis. Si ustedes recuerdan, cuando estuvo en Betel, él dijo esto, que esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Bueno, en unos minutos continuamos con nuestro culto de